Este es el día 183. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy precisamente acabaremos de alcanzar la mitad de nuestro recorrido. Bendito sea el Señor, que nos acompañe, nos dé la perseverancia y sobre todo el deseo de acoger, amar y vivir su palabra. Hoy leeremos textos del primer libro de las Crónicas, del libro de los Proverbios e iniciaremos la lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de las Crónicas, capítulo 18. Guerras de David. Después de esto, David derrotó a los filisteos y los sometió, tomando Gad y sus aldeas de manos de los filisteos. Venció también a los moabitas que quedaron sometidos a David y le pagaban impuestos. David derrotó a Hadadezer, rey de Sobá, en Hamat, cuando éste iba a establecer su dominio sobre la región del río Éufrates. David tomó 1000 carros de guerra, 7000 soldados de caballería y 20,000 de infantería. Luego cortó los jarretes a todos los caballos de los carros, a excepción de 100 carros que guardó. Los arameos de Damasco vinieron en socorro de Hadadezer, rey de Sobá, y David mató a 22,000 arameos. David estableció gobernadores en Aram de Damasco, y los arameos quedaron sometidos a David, pagándole impuestos. Así Yahvé hizo triunfar a David donde quiera que iba. David tomó los escudos de oro que llevaban los servidores de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. De Tibhab y Cun, ciudades de Hadadezer, David tomó una gran cantidad de bronce, con el cual Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando Tou, rey de Hamat, supo que David había derrotado a todas las fuerzas de Hadadezer, rey de Sobá, envió a Adoram, su hijo, donde el rey David para saludarlo y para felicitarlo por haber atacado y vencido a Hadadezer, ya que Tou estaba en guerra con Hadadezer. Adoram traía toda clase de objetos de oro, plata y bronce. El rey David los consagró también a Yahvé con la plata y el oro que había tomado a todas las naciones, a Edom, a Moab, a los hijos de Amón, a los filisteos y a los amalecitas. David se hizo famoso cuando volvió después de derrotar a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Puso gobernadores en Edom y todos los edomitas quedaron sometidos a David. Yahvé hizo triunfar a David en todas las expediciones que emprendió. David reinó sobre todo Israel. Su administración era honrada y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era jefe del ejército. Josafat, hijo de Ahitub, era el canciller. Sadoc, hijo de Ahitub, y Abimelech, hijo de Ebiatar, eran sacerdotes. Sibsa era secretario. Benaías, hijo de Jehovadá, mandaba a los ereteos y peleteos. Pero los hijos de David eran primeros al lado del rey. Capítulo 19. Después de esto, murió Nahás, rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo. Entonces David dijo: Tendré con Hanún, hijo de Nahás, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo.
y envió mensajeros para que lo consolaran por la muerte de su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron al país de Amón, donde Hanún para consolarlo, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: ¿Es que David ha enviado a consolarte para honrar la memoria de tu padre, o más bien para explorar, espiar y poder destruir el país? Hanún tomó presos a los enviados de David, les rapó la cabeza y la barba, les cortó a media altura sus vestidos hasta las nalgas y así los despidió. David supo lo que les había pasado y envió gente a su encuentro, ya que venían muy avergonzados. El rey dijo: «Quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vuelvan». Cuando los hijos de Amón vieron que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los amonitas enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros de guerra y hombres para manejarlos de Aram de Mesopotamia, Aram de Macá y de Sobá. Tomaron a sueldo 32,000 carros de guerra y al rey de Macá con su ejército, los cuales vinieron y se acamparon frente a Medebá, mientras los hijos de Amón se congregaban desde sus ciudades y llegaban para la batalla. David lo supo y envió a Joab con toda la tropa y con todos los valientes. Los amonitas salieron a campaña y se ordenaron en batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los reyes que habían venido estaban aparte en el camino. Viendo Joab que tenían un frente de combate por delante y otro por detrás, escogió los mejores de Israel y los puso en línea contra los arameos. Puso el resto del ejército al mando de su hermano Abisai y lo ordenó en batalla frente a los amonitas. Dijo Joab: «Si los arameos me dominan, ven en mi ayuda, y si los hijos de Amón te dominan a ti, iré a socorrerte. Ten fortaleza y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Que Yahvé haga lo que le parezca bueno». Joab avanzó con su ejército para luchar contra los arameos, que huyeron delante de él. Viendo los amonitas que los arameos emprendían la fuga, huyeron también ellos ante Abisai, hermano de Joab, y volvieron a la ciudad, mientras que Joab regresó a Jerusalén. Al ver los arameos que Israel los había vencido, enviaron mensajeros a los arameos del otro lado del río para que vinieran a ayudarlos. Sofa, jefe de las tropas de Hadadezer, estaban a su frente. Avisaron a David que reuniendo todo Israel pasó el Jordán. Llegó donde estaban ellos y tomó posición frente a ellos. David se puso en orden de batalla contra los arameos, y estos trabaron combate con él. Los arameos huyeron ante Israel. David mató a 7,000 soldados de infantería de los carros y a 40,000 de infantería. Mató también a Sofac, jefe del ejército. Cuando los hombres de Hadadezer vieron que Israel los derrotó, hicieron la paz con David y le quedaron sometidos. En adelante, los arameos ya no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas. Capítulo 20. Otras guerras. A la vuelta del año, en el tiempo en que los reyes salen a pelear, Joab se fue con la mayor parte del ejército para asolar el país de los hijos de Amón. Después fue a sitiar a Raba, mientras David se quedó en Jerusalén. Entretanto, Joab conquistó a Raba y la destruyó.
David tomó la corona del dios Milcom de encima de su cabeza. Comprobaron que pesaba 1 talento de oro con una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David. Se llevó además un gran botín de la ciudad. Sacó de la ciudad a todos sus habitantes y los hizo despedazar con sierras, con trillos de dientes de acero y con hoces. Así hizo con todas las ciudades de los amonitas. Luego David regresó con todo su ejército a Jerusalén. Después de esto, tuvo lugar una batalla en Geser contra los filisteos. Entonces Sibecai Husacita mató a Sipai, uno de los descendientes de Rafá. Los filisteos tuvieron que someterse. Hubo otra guerra contra los filisteos y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lachmi, hermano de Goliat, el de Gat. El asta de su lanza era como un enjullo de telar. Hubo guerra de nuevo en Gat, y había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y pie. También este descendía de Rafá. Desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simá, hermano de David. Estos son los que descendían de Rafá de Gat, que murieron en manos de David y de sus tropas. Capítulo 21. El censo. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer el censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y cuenten a los israelitas desde Berseba a Dan, y prepárenme un informe para que yo sepa su número. Respondió Joab: multiplique Yahvé su pueblo 100 veces más de lo que es. ¿Acaso no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué, pues, pides esto? ¿Por qué acarrear una culpa sobre Israel? De todos modos prevaleció la orden del rey, y Joab recorrió todo Israel, volviéndose después a Jerusalén. Joab entregó a David la cifra del censo del pueblo. Había en todo Israel 1.100.000 hombres capaces de manejar las armas, y en Judá 470.000. No incluyó en este censo a la tribu de Leví, ni a la de Benjamín, porque Joab detestaba la orden del rey. Esto desagradó a Yahvé, por lo cual castigó a Israel. David entonces dijo a Yahvé: he cometido un gran pecado haciendo esto, pero ahora perdona. Te ruego la falta de tu siervo, pues he sido muy estúpido. Y Yahvé habló a Gad, profeta de David, para decirle: transmite a David este recado. Así dice Yahvé: te propongo 3 cosas. La que escojas, la llevaré a cabo. Llegó Gad donde David y le dijo: así dice Yahvé: escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrotas ante tus enemigos que te perseguirán con su espada. O bien, 3 días durante los cuales la espada de Yahvé, la peste, aqueje el país y el ángel de Yahvé haga estragos en todo el territorio de Israel. Ahora pues, contéstame, ya que tengo que responder al que me envía.
David respondió a Gad: estoy en gran angustia, pero caiga yo en manos de Yahvé, porque es grande su misericordia, y no caiga en manos de los hombres. Yahvé pues envió la peste sobre Israel, y murieron 70,000 hombres. Yahvé mandó un ángel contra Jerusalén para destruirla. Pero cuando ya lo estaba haciendo, Yahvé miró y se arrepintió del mal, y dijo al ángel exterminador: basta ya, retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba junto a la era de Omán el Jebuseo. Alzando David los ojos, vio el ángel que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los jefes, vestidos con sacos, se postraron rostro en tierra. Y David dijo a Yahvé: yo fui quien ordenó hacer el censo del pueblo. Yo fui quien pequé. Yo cometí el mal. Pero estas ovejas, ¿qué culpa tienen? Oh Yahvé, Dios mío, caiga tu mano sobre mí y sobre la familia de mi padre, pero que no haya plaga en tu pueblo. El ángel de Yahvé ordenó a Gad que dijera a David de subir para alzar un altar a Yahvé en la era de Ornán el Jebuseo. Subió David cumpliendo la orden que Yahvé le había dado por boca de Gad. Ornán, que estaba trillando el trigo, se volvió y vio al ángel. Sus 4 hijos que estaban con él se escondieron. Cuando David llegó junto a Ornán, éste miró y al verlo, salió de la era para postrarse ante él, rostro en tierra. David dijo a Ornán: dame el sitio de esta era para erigir en él un altar a Yahvé. Dámelo por un justo valor en plata, para que la plaga se retire del pueblo. Ornán respondió a David: tómalo, que mi señor el rey haga lo que mejor le parezca. Doy también los bueyes para los holocaustos, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. Todo te lo doy. El rey David replicó a Ornán: no, quiero comprártelo por su precio justo, pues no tomaré para Yahvé lo que es tuyo. No quiero ofrecerle sacrificios que no me cuesten. Y David dio a Ornán por el sitio la suma de 600 siclos de oro. Allí erigió un altar a Yahvé y ofreció víctimas quemadas y sacrificios de comunión, e invocó a Yahvé, el cual respondió con fuego del cielo que cayó sobre el altar del holocausto. Entonces Yahvé ordenó al ángel que volviera la espada a la vaina. Inmediatamente David, al ver que Yahvé había escuchado su oración en la era de Ornán el Jebuseo, ofreció allí sacrificios. La morada de Yahvé que Moisés había construido en el desierto y el altar de los holocaustos estaban en aquel entonces en el santuario de las lomas de Gabaón, pero David no se había atrevido a presentarse delante de Yahvé para consultarle, porque estaba aterrado de miedo ante la espada del ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 15, versículos del 1 al 17. Una respuesta amable calma la furia. Una palabra hiriente hace que aumente la cólera.
Las palabras de los sabios difunden el saber, mientras que la boca de los tontos desbordan de locura. Los hijos de Yahvé están en cualquier lugar. Observan a los malos y a los buenos. Las palabras que apaciguan son como un árbol de vida. La lengua perversa rompe las energías. El tonto menosprecia la corrección de su padre. El sensato toma en cuenta las advertencias. Hay muchas riquezas en la casa del justo y muchos problemas con las ganancias del malo. Las palabras de los sabios propagan el saber, pero no está en el corazón de los tontos. Yahvé aborrece el sacrificio de los malvados, pero acoge con alegría la oración de los justos. Yahvé detesta a los que se portan mal, pero ama a los que buscan el bien. Un severo castigo aguarda al que sale del camino. Si no quiere corregirse, morirá. El mundo infernal y la muerte están a la vista de Yahvé. ¿Cuánto más el corazón de los hijos de Adán? Al burlón no le gusta que lo reprendan. Por eso evita la compañía de los sabios. Corazón contento, rostro radiante. Corazón triste, espíritu abatido. El inteligente anda en busca del saber. La boca de los tontos repiten sus necedades. Para el infeliz todos los días son malos. El que tiene alegre el corazón está siempre de fiesta. Más vale tener poco y temer a Yahvé que guardar tesoros y no tener paz. Es mejor un plato de legumbres con cariño que un buey gordo con discordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1. De Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio de Dios. Esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras, se refiere a su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que el Espíritu de Santidad ha designado Hijo de Dios al resucitarlo de entre los muertos en una obra de poder. De Él, Cristo Jesús nuestro Señor, hemos recibido gracia y misión para que en todas las naciones sea recibida la fe, para gloria de su nombre. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús que están en Roma, a quienes Dios ama y los ha consagrado. Que de Dios, nuestro Padre, y Cristo Jesús el Señor, les lleguen la gracia y la paz. Desde hace mucho tiempo, Pablo deseaba visitarlos. Ante todo doy gracias a mi Dios, por medio de Cristo Jesús, por todos ustedes, pues su fe es alabada en el mundo entero. Dios sabe que los recuerdo constantemente en mis oraciones, mientras le rindo este culto espiritual que es trabajar por la buena nueva de su Hijo. Pues yo desearía, si tal es su voluntad, que se me allane el camino para ir a visitarles. Tengo muchas ganas de verlos para comunicarles algún don espiritual que los fortalezca y al compartir nuestra fe nos animemos mutuamente. Quiero que sepan, hermanos,
que muchas veces me he propuesto ir a visitarles, pero hasta el momento no he tenido la posibilidad de ir a cosechar algún fruto de entre ustedes, como he hecho en otros países, pues me siento con la obligación con todos, ya sean griegos o extranjeros, cultos o sin estudios, y estoy dispuesto a ir hasta ustedes a Roma para dar el Evangelio. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. En primer lugar para los judíos y también para los griegos. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos por medio de la fe y para la vida de fe, como dice la Escritura. El que es justo por la fe vivirá. La amenaza del juicio de Dios. Desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que Él es y que no entendemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo. Y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. De modo que no tienen disculpa. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios incorruptible, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas. Se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Por esto dejó que se fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas varones con varones. Y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. En ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia y maldad. Rebosan de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala fe, chismes y calumnias. Desafían a Dios. Son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Son insensatos, desleales, sin amor, despiadados. Conocen las sentencias de Dios y saben que son dignos de muerte quienes obran de esta forma. Pero no solamente lo hacen, sino que aprueban a los que actúan de igual modo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.